Bueno, pues empezamos con los ejercicios del tema 7 y empezamos con el primero. Y aquí nos dan una función de producción que es L elevado a un cuarto por K elevado a un medio. Nos dicen que R, el precio del capital es 2 y nos dicen que W, el precio del trabajo, es 1. Entonces, apartado A, nos piden hallar las funciones de demanda condicionada de factores. Esto es, cuánto vamos a demandar de L y cuánto vamos a demandar de K según la producción de Q, la demanda de los factores. Entonces, para ello lo que utilizamos es, en primer lugar, el lagrangiano. Lagrangiano. Primero, la curva de costes. La curva de costes es siempre igual. Es W, que es 1, por el trabajo, más R, que es 2, por el capital. Ahí lo pongo por aquí por si no os acordáis. La curva de costes es siempre igual, WL más R por K. Más mu por la restricción, que es Q menos la función de producción, L elevado a un cuarto, K elevado a un medio. A partir de aquí, dividimos respecto de L, respecto de K y respecto de mu. Respecto de L tenemos 1 menos mu por la derivada respecto de L de la función de producción, que es un cuarto de L, un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos, por K elevado a un medio. Y esto igual a 0. Derivada respecto de K, tendríamos 2 menos mu, la derivada de la función respecto de K, que es un medio de L elevado a un cuarto por K, un medio menos 1, menos un medio. Y esto igual a 0. Y la derivada de L respecto de mu, esto es la restricción igual a 0. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues igualamos. Lo podemos mover esto a la derecha primero y tendríamos que el cociente de los precios de los factores, un medio, es igual a mu por un cuarto por L menos 3 cuartos por K elevado a un medio partido de mu, un medio L menos un cuarto K, perdón, un cuarto positivo K menos un medio. Y esto implica, lo voy a hacer aquí abajo, que si no, no me cabe, que un medio es igual a mu sería con mu, un cuarto partido de un medio, esto queda un 2 abajo. Aquí tenemos L elevado a un cuarto menos L elevado a menos 3 cuartos, L abajo, y K elevado a un medio partido de K elevado a menos un medio, esto es K arriba. De esto hemos hecho ya mucho, con lo cual supongo que no tendréis mucho problema. Y de aquí obtenemos una relación entre K y L. Por ejemplo, tenemos que K es igual a L. Si movéis esto aquí arriba, ¿vale? Tendríamos el 2L aquí, 2 partido por 2 quedaría L, con lo cual K y L van a ser exactamente iguales. Vamos a la función de producción, que es L elevado a un cuarto por K, y en vez de K ponemos L, porque son iguales, L elevado a un medio, lo cual implica que Q es igual a L, sumamos exponentes, un cuarto más un medio, es 3 cuartos. Y de aquí podemos sacar que L es igual a Q elevado a 4 tercios. K, como es igual que L, en este caso no hay que hacer nada más, es muy simple, será exactamente igual. Q elevado a 4 partido por 3.
Y estos son las funciones de demanda de cada uno de los factores. ¿Cómo sacamos la curva de costes? Pues muy sencillo. Curva de costes, ¿qué es? La tenemos aquí. W, que es 1 por L. L es Q elevado a 4 partido de 3. Más R, que es 2, por K, que es Q elevado a 4 partido por 3. Y esto simplificamos, es 3 por Q elevado a 4 partido de 3. Y ya tenemos el coste en función de la producción. Pregunta número B. Bueno, no es un número, apartado B. ¿Cuál es el coste mínimo a largo plazo con el que la empresa podría producir 10 unidades del bien? Entonces, si Q es igual a 10, sabemos que la función de costes que hemos calculado, que era 3Q 4 partido de 3, es el mínimo coste al que podemos producir una cierta cantidad. Con lo cual, simplemente, en vez de Q, ponemos 10 elevado a 4 tercios. ¿Y esto qué es? Pues lo voy a buscar. Me sale 64,63 euros. ¿Qué cantidad de K y de L debería utilizar la empresa para ser eficiente económicamente? Entonces, si queremos producir 10 unidades, vamos a calcular cuánto necesitamos de cada factor. L es igual a 10 elevado a 4 tercios, y esto era 21,54, que también será igual a K, porque acordaros que K y L eran exactamente iguales. Apartado C. Calcule las curvas de costes medios y costes marginales a largo plazo. A largo plazo significa pudiendo variar tanto L como K. Entonces, para eso únicamente cogemos la curva de costes, que es 3Q 4 tercios, y coste medio no es más que el coste partido por Q, que es 3Q 4 tercios partido por Q, que es 3Q, aquí tenemos 4 elevado a 4 tercios menos 1, ¿vale? Restamos exponentes, con lo cual nos queda 3 por Q elevado a 1 tercio. Fijaos, muy importante, que esta curva de costes es siempre, de coste medio, es siempre creciente, ¿vale? Con lo cual, si la dibujamos, que ahora mismo no sé si lo piden dibujar, pero bueno. ¿Qué es? Es una curva de costes creciente y como el exponente es menor que 1, es cóncava. Con lo cual será algo así, ¿vale? En ningún momento esta función de coste medio empieza a caer. Siempre es creciente. ¿Vale? El exponente nos va a indicar, esto lo comentamos ya la semana pasada, el tipo de curva que tenemos. Si es mayor que 1, será convexa. Si es menor que 1, será cóncava. Coste marginal, diferencial de coste respecto de la producción. Cogemos la función, perdón, de producción. Sí, la derivada del coste respecto a la producción. Derivamos respecto a Q y esto sería 3 por, bajamos el exponente, 4 tercios por Q, 4 tercios menos 1, 1 tercio, y esto queda 4Q elevado a 1 tercio. Fijaos que es, en primer lugar, también creciente, ¿vale? Porque esto va a ser siempre positivo, pero como tenemos que estar multiplicado por un 4 y no por un 3,
el coste marginal es siempre superior al coste medio, lo cual ya sabíamos, porque acordaros de la, perdón, de la teoría, cuando el coste medio está subiendo, el coste marginal tiene que ser siempre mayor que el coste medio. Y al revés, si el coste medio estuviera bajando, el coste marginal sería inferior al coste medio. D. ¿Existe alguna relación entre los rendimientos a escala y la forma de la curva de costes totales? Pues sí, como los costes son cóncavos, tenemos rendimientos crecientes a escala, ¿vale? ¿Por qué? Porque al tener un exponente menor que 1, si tú aumentas un 10% la producción, el coste D. Nos preguntan qué relación existe entre la curva de costes y los rendimientos a escala. Entonces lo explicamos ayer. Los costes, si os acordáis, eran 3 por Q elevado a 4 tercios. Si os fijáis, el exponente de Q es mayor que 1, y esto quiere decir que si lo dibujamos, tendremos una función que es convexa, ¿vale? Siempre que el exponente sea mayor que 1, la función será convexa. Lo podéis determinar, muy sencillo, no hace falta que lo hagáis, pero bueno, lo hago para que lo veáis. El coste marginal lo hemos calculado antes, bajaríamos el 4 tercios, sería 4 por Q elevado a 1 tercio, y si hacéis la segunda derivada, ¿esto qué es? 4 por 1 tercio por Q elevado a menos 2 tercios. ¿Y esto qué es? Siempre positivo, ¿vale? 4 es positivo, 1 tercio es positivo, la cantidad elevado a algo, da igual el signo, va a ser positivo, la segunda derivada es positiva, por tanto la función que es convexa, ¿vale? Diríamos que es, esto lo visteis en matemáticas, creo que es la 2, donde se ve esto, como la segunda derivada o la hessiana es positiva, la función es convexa. Como digo, no hace falta que hagáis esto. Si el exponente es mayor que 1, convexa. Si es menor que 1, cóncava. Si es igual a 1, sería una recta y por tanto sería convexa o cóncava de las dos formas. Entonces, como tenemos una función que es convexa, esto significa que estamos en rendimientos decrecientes a escala. Quiere decir que aumentar la cantidad aumenta mucho los costes, cada vez más. Si tú aumentas un 10% la producción, el coste aumentará en más de un 10%. Por tanto, estamos en rendimientos decrecientes a escala. También lo podíamos ver porque al dibujar, como hemos hecho antes, los costes medios eran siempre crecientes. Da igual la forma que tengan. Lo importante es que eran crecientes, es decir, producir más cada vez encarece más el producto, ¿vale? El coste medio de producir cada producto está aumentando. Entonces, como estamos aumentando la producción y eso está encareciendo el producto, cada vez más costoso, estamos en rendimientos decrecientes. Cada vez nos sale más o nos sale menos a cuenta producir una mayor cantidad. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos a escala presenta? Rendimientos decrecientes a escala. Apartado E. Apartado B nos dice o nos pide hallar las funciones de demanda
¿Cuándo sabemos que K es igual a 16? Bueno, si K es 16, pues la demanda del capital va a ser siempre 16. Ahí no hay mucho más que hablar. Si el capital es 16, la función de producción se transforma en L elevado a un cuarto por 16 elevado a un medio, que es 4 por L elevado a un cuarto. Y de aquí podemos despejar L, que va a ser igual a Q partido por 4 elevado a la cuarta. Nos piden también la curva de costes. Los costes ahora, ¿cuántos serán? Pues el precio del trabajo, que era 1, por el trabajo, que es Q partido de 4 elevado a la cuarta, más 2 por el capital, que es 16. Entonces, si queréis, pues es Q partido por 4 a la cuarta, más 32. ¿Cuál es el coste mínimo a corto plazo con el que la empresa podría producir 10 unidades del bien? Vale, si Q es igual a 10, vamos a ello. Los costes serán 10 partido por 4 elevado a 4 más 32. Y esto es 71,0625. Entonces el coste sería esta cantidad. El trabajo que habría que utilizar sería igual a lo tenemos aquí, 10 partido por 4 elevado a 4, que sería 39,0625. Y el capital pues nos lo dan, tendrá que ser 16, porque es lo que nos daba el ejercicio. Y finalmente calcule las curvas de coste marginal y coste medio a corto plazo. Coste medio, vamos a ver, lo tenemos por aquí. Aquí, perdón. Tendríamos Q partido por 4 a la cuarta más 32 partido de Q. Y esto sería, pues si queréis hacerlo, sería Q a la cuarta partido de Q, Q al cubo, partido de 4 elevado a 4, más 32 elevado a Q. Y ¿se ve bien? Sí. Coste medio, perdón, sería este. Coste marginal, cogemos la función de costes y la derivamos respecto de Q. Sería 4 por Q partido de 4 elevado a 3 por la derivada de lo de dentro, que sería un cuarto. Y esto es Q partido de 4 elevado a 3. Y ya estaría. Con esto está ya el ejercicio número 1. Vale, hemos calculado. A largo plazo es cuando puedes cambiar capital de trabajo, y siempre que mencionen en corto plazo es porque, como en el tema 6, nos dan el valor de K, y bueno, el ejercicio es un poco más sencillo porque no hay que calcular el lagrangiano ni ninguna de esas cosas. Directamente ponemos en el valor de K el que nos dé el ejercicio, y a partir de ahí podemos obtener, simplemente despejando, el valor de L, el valor de los costes
y los costes medios y marginales. Seguimos con el ejercicio siguiente. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 2. Ahí nos dan una función de producción que es k elevado a 2 tercios por L elevado a 1 tercio. Si os acordáis del tema 6, cuando mirábamos los exponentes para ver el grado de homogeneidad, la suma era 1 y podíamos ya simplemente ver que los rendimientos iban a ser constantes en esta empresa. Pero bueno, nos piden de momento, lo digo porque tiene relación con el ejercicio, que sabiendo los precios, que es 1 del capital y 2 del trabajo, obtengamos la función de costes, a ver que lea, función de costes a largo plazo, es decir, teniendo en cuenta capital y trabajo, así como coste medio y coste marginal. Entonces, bueno, para ello lo que hacíamos es lo siguiente. La curva de costes iba a ser siempre 2, precio del trabajo por el trabajo, más 1, precio del capital por el capital, y podemos sacar el lagrangiano, que es igual a la curva de costes, más la restricción, por la cual la producción debe ser igual a k elevado a 2 tercios por L elevado a 1 tercio. Entonces aquí derivamos respecto a L, K y mu. Y entonces tenemos que 2 menos mu. La derivada de la función de producción respecto de L es 1 tercio de K elevado a 2 tercios por L elevado a 1 tercio menos 1 menos 2 tercios. Esto será igual a 0. La derivada respecto de K es 1 menos mu. La derivada de la función de producción respecto de K será 2 tercios de K, 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio por L elevado a 1 tercio, igual a 0. Y la derivada respecto de mu nos da la misma restricción, igual a 0. De aquí sacamos la función de producción. Y de estas dos podemos sacar que 2 partido por 1 es igual a, si movemos cada parte de esta ecuación a la derecha y las dividimos, será igual a mu 1 tercio k 2 tercios L menos 2 tercios partido de mu 2 tercios k menos 1 tercio L 1 tercio, que es igual a, el mu con el mu se me va, 1 tercio partido de 2 tercios es un 2 en el denominador, 4 elevado a 2 tercios partido de, perdón, que digo 4, k elevado a 2 tercios partido de k elevado a menos 1 tercio, restamos exponentes, arriba nos queda una k y abajo, por la misma razón, nos quedará una L. Acordaros que esto no es más que la RTS, y ahí va a poner los bienes, del trabajo al capital. Vale, de aquí por tanto podemos sacar una relación entre K y L. En este caso tenemos, si movemos el 2L aquí a la izquierda, que K será igual a 4 por L. Vale. Una vez que tengamos esta relación, una relación entre los factores de producción, lo que hacemos es ir a la función de producción y sustituir cada uno de ellos. Entonces, primero, por ejemplo, cambiamos K. Q es igual a K, que es 4L, elevado a 2 tercios, por L elevado a 1 tercio, y eso es igual a 4 elevado a 2 tercios, por L elevado a 2 tercios, por L elevado a 1 tercio, sumaríamos exponentes, sería L elevado a 1. Hacemos lo mismo, pero en vez de sustituir K, sustituimos L. K se queda como está, y en vez de poner L, de aquí sacamos que si K es igual a 4L, L es igual a K partido por 4. Entonces cambiamos la L por K partido por 4 elevado a 1 tercio.
¿Y esto qué es? Pues k elevado a 2 tercios por k elevado a 1 tercio, misma base, sumamos exponentes, esto es k partido de 4 elevado a 1 tercio. Y ya tendríamos la función de producción en base a cada factor. Simplemente lo que hay que hacer es despejar el factor. L, movemos el 4 elevado a 2 tercios al denominador, sería igual a Q partido de 4 elevado a 2 tercios. Y K, movemos el 4 elevado a 1 tercio a la izquierda, sería igual a Q por 4 elevado a 1 tercio. Y con esto podemos sacar ya la función de costes. Los costes que son trabajadores, su precio es 2. ¿Cuántos empleas? Empleamos Q partido por 4 elevado a 2 tercios. Más capital cuesta 1 y empleamos Q por 4 elevado a 1 tercio. Y esto se puede simplificar de la siguiente manera. Podemos poner, si queréis, 4, multiplicamos y dividimos por 4, sacaremos 4 arriba y 4 abajo, más Q 4 1 tercios. ¿Esto qué haríamos? 2 partido por 4 es 1 medio, y 4 partido de 4 elevado a 2 tercios es 4 elevado a 1 tercio de Q más 4 elevado a 1 tercio de Q. Y eso nos queda 3 medios por 4 elevado a 1 tercio de Q. Vale. No haría falta simplificarlo tanto, pero bueno, lo he hecho un poco para que lo tengáis. Lo importante es, cuando nos piden la curva de costes, es saber qué tipo de relación tenemos entre los costes y la producción. Si os fijáis directamente de aquí, podemos sacar factor común. Y lo que tendríamos es que los costes son igual a un valor que multiplica a Q. Ese valor lo hemos obtenido aquí, pero bueno, si no lo sacáis porque no sabéis simplificarlo, no pasa nada. Lo importante es que el exponente de Q en la función de costes es igual a 1. Y por tanto, los rendimientos son constantes. Como decía, eso ya se podía ver desde el principio. Como los exponentes de la función de producción, al sumarlos daba igual a 1, ya podíamos intuir que los rendimientos iban a ser constantes, ¿vale? Porque los rendimientos, tanto vistos por la producción como por el coste, tienen que ser los mismos. Entonces, un poco para que veáis por qué son constantes, si dibujamos los costes en función de Q, lo que tendremos es una recta. ¿De acuerdo? Esa recta, como digo, la podéis ver porque es igual a este valor, un valor constante por Q, por tanto la pendiente va a ser constante, o si no simplificáis, simplemente viendo que podéis sacar factor común Q y que el exponente es igual a 1. Entonces, como tenemos una simple recta, tenemos rendimientos constantes a escala. Sí, perdón, falta poner a escala, que es muy importante. Nos piden también poner el coste medio y el coste marginal. El coste medio simplemente es el coste partido por la producción, con lo cual sería esta variable de aquí partido de Q, se me irían las Qs y me quedaría 3 medios por 4 elevado a 1 tercio. Y el coste marginal sería derivar esto respecto de Q, que me queda también la misma constante. 3 partido por 2, 4
elevado a un tercio. En cualquier caso, el coste marginal va a ser el mismo que el coste medio. Aquí tenemos el coste medio, una constante, el valor que sea. Aquí si lo cogéis la calculadora, pues lo podéis calcular. Va a ser el mismo valor tanto para el coste medio como para el coste marginal. Ambos son constantes, por tanto la pendiente es siempre constante y la curva de costes es una recta. Vale, ejercicio 4. Este también es sencillito. Aquí nos dicen que tenemos unos precios de los factores igual a 1 y nos dicen definir el concepto de funciones de demanda condicionadas de los factores. Bueno, son funciones de demanda sobre cuánta cantidad de trabajo y de capital tendremos que necesitar para producir una cierta cantidad de producto. Y ya nos dice el ejercicio que para ambos factores tenemos la misma Q elevado a 3 medios. Entonces el ejercicio nos pide razonar qué tipos de rendimientos a escala presenta la función del problema. La función no la tenemos como tal, no nos da el problema una función de capital y trabajo, que como en el tema 6 con eso podríamos ver qué tipo de rendimientos tiene, pero sabemos que existe una exacta relación entre los rendimientos que podemos obtener con la función de producción o con los costes. Entonces vamos a ver cuáles serían los costes. Los costes es el precio del trabajo, que es 1, por la cantidad de trabajo necesaria, que es Q elevado a 3 medios, más el coste del capital, que es 1, por el capital necesario, que es Q elevado a 3 medios. Simplificamos, esto es 2 por Q elevado a 3 medios. Y ya estaría. Viendo la función de costes, simplemente ya podemos saber qué tipos de rendimientos tiene. ¿Cómo? Tenéis dos métodos. El más sencillo, el que yo creo que deberíais utilizar, es simplemente mirar el exponente. Como el exponente es 3 medios es mayor que 1, significa que tenemos rendimientos decrecientes a escala. Y por tanto la función es una función convexa, ¿de acuerdo? Una función donde la pendiente es cada vez mayor. ¿Cuál sería la segunda forma de verlo? Pues la que utilicéis en matemáticas. Para saber que la función es convexa, ¿qué hay que hacer? Hallar la primera derivada, hallar la segunda derivada y ver el signo. Lo voy a hacer por si queréis tenerlo. La primera derivada, ¿qué sería? Pues bajaríamos el 3 medios, sería 3 por Q elevado a un medio, y la segunda derivada sería 3 medios por Q elevado a menos 2 tercios. Si os fijáis, esto va a ser mayor que 0, ¿vale? Aunque el exponente sea negativo, da igual, la cantidad es positiva, esto va a ser siempre positivo, y por tanto podríamos decir que la hessiana es definida positiva, o simplemente que el signo es positivo, y por tanto la función es convexa. Como la función de costes es convexa, tenemos rendimientos decrecientes a escala. Como digo, con ver el exponente y ver que es mayor que 1 nos vale, nos sobra. En matemáticas no, pero en micro sí. ¿Qué significa que tiene rendimientos decrecientes a escala? No lo preguntan, pero bueno, para que os acordéis. Significa que si yo aumento en un 10% los factores, la producción me va a aumentar en una cantidad menor, ¿vale? Vamos a decir que aumenta menos de un 10% la producción. O, de forma alternativa, que si yo, por ejemplo, quiero aumentar un 10% la producción, voy a necesitar aumentar en una proporción mayor los factores. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa rendimientos decrecientes a escala. Que yo para aumentar la producción, por ejemplo, un 10%, voy a necesitar aumentar mis factores en un 20%. Y por tanto mis costes van a aumentar más proporcionalmente que la producción. ¿De acuerdo? Por eso los costes, fijaros, van de una forma convexa, significa que el coste medio, que también lo podríamos dibujar,
es creciente, es decir, cada vez me es más caro producir. Vale, seguimos con el ejercicio 5. Este también es mágico. Es un poco repetir lo mismo, pero bueno, así os quedáis con la idea. 5. Aquí nos dicen la función de costes a largo plazo, que es q al cuadrado más 10q, donde q indica el total de estudios realizados mensualmente, y ante el fuerte incremento de la demanda, la empresa quiere duplicar su negocio. Es decir, la empresa quiere duplicar Q, ¿vale? Duplicar Q significa que aumenta Q en un 100%. La empresa quiere duplicar su volumen de negocio, para lo cual ha decidido duplicar todos sus factores productivos. Entonces, quiere duplicar su negocio y la empresa lo que va a intentar hacer para ello es duplicar sus factores productivos. Entonces la pregunta es, ¿es una correcta previsión o qué le aconsejaría al empresario para conseguir su objetivo? Entonces tenemos que ver qué tipos de rendimientos tiene nuestra empresa. Si nuestra empresa tiene rendimientos constantes, entonces al duplicar mis factores productivos también podré duplicar mi producción, ¿vale? La relación es siempre la misma. Si los rendimientos fueran constantes, al duplicar mis factores, duplicaría mi producción. Pero vamos a ver si efectivamente son constantes o no. Aquí sí que, como la función es un pelín más compleja, sí que deberíamos utilizar lo que he dicho antes, el análisis de la convexidad o concavidad de la función para ver qué tipos de rendimientos tiene. Entonces, si solo tenemos q elevado a un exponente, comparar el exponente nos vale. Aquí no del todo. Entonces, simplemente calculamos la función de coste marginal, derivamos respecto de q, y esto es 2q más 10. Calculamos la segunda derivada, que sería 2, y exactamente igual que antes. Como esto es positivo, significa que la función es, voy a poner, perdón, costes, función de costes, intento ahorrar tiempo y al final tardo más. La función de costes es una función convexa. Una función convexa significa que la función tendrá esta forma. Sí que es cierto que viendo el exponente de q que tenemos aquí, como es un polinomio de grado 2, ya podíamos también intuir que iba a ser una función convexa, ¿vale? Pero bueno, como era un pelín más complicadita porque no era solamente el q cuadrado, tenía el más 10q, si fuera de otro tipo, si a lo mejor fuera menos 10q o tal, ya tendríamos que analizarla, ¿no? Aquí sí que es cierto que el que haya visto el 2 y como antes haya visto que el 2 es mayor que 1 y directamente diga que la función es convexa, pues tampoco estaría muy equivocado. Pero bueno, en este caso sí que sería mejor, como digo antes, calcular la segunda derivada y asegurarnos de que su segunda derivada es positiva y por tanto la función es convexa. Como es convexa, los rendimientos son decrecientes. ¿Qué quiere decir rendimientos decrecientes? Que si tú quieres duplicar tu cantidad, si tú quieres aumentar en un 100% Q, seguro que vas a tener que aumentar los factores en una cantidad mayor del 100%. No sabemos cuánto porque no tenemos exactamente la relación de los factores y cómo deberían aumentar. Pero sabemos seguro que como tenemos rendimientos decrecientes, si tú duplicas tus factores productivos, la producción no va a llegar a duplicarse. Aumentará, pero menos del 100%. ¿De acuerdo? Rendimientos decrecientes implica que ante un aumento de los factores proporcional, la producción aumenta siempre en una menor proporción. Entonces, si duplicas tus factores, imposible que dupliques tu producción con esta curva de costes. Entonces, nos pregunta, ¿qué le aconsejaría a usted a la empresa para conseguir su objetivo? Tendrá que aumentar sus costes en una mayor proporción.
Ya en qué proporción será, pues dependerá si tuviéramos la función de producción y tuviéramos todo, lo podríamos analizar. Pero bueno, aquí simplemente deberíamos decirle que si duplica sus factores productivos, imposible que llegue a su objetivo. A ver cuál más hacemos. Venga, hacemos el 6. Aquí sí que nos dan la función de producción, que es L elevado a 1/2 por K elevado a 1. De nuevo lo calcularemos después, pero fijaros ya que con los exponentes tenemos 1/2 y 1, la suma es 1/2, con lo cual es bastante probable que tengamos rendimientos crecientes a escala. Pero bueno, vamos a verlo. Nos dicen que R es igual a 2 y que W es también igual a 2. Bueno, en este caso ya empezamos diciendo que estamos a corto plazo. Acordaros del tema 6, eso es cuando el valor del capital, lo he copiado mal, es constante. Entonces en este caso nos dice el ejercicio que K es igual a 2. Entonces como K es igual a 2, directamente podemos ir a la función de producción y cambiar K por 2. Aquí, ¿qué tenemos? El exponente ahora es simplemente 1/2, es decir, el rendimiento del trabajo es un rendimiento decreciente, ¿vale? Porque conforme aumente L, aumentará la producción, pero en una proporción cada vez menor. Vale. Obtener la curva de costes a corto plazo. Entonces, vamos a comprobarlo. De aquí podemos despejar la L. La L será Q partido por 2 y elevado todo ello al cuadrado. Si queréis, esto es Q cuadrado partido por 4. La curva de costes, ¿qué será? Pues es 2, el coste del trabajo, por la cantidad de trabajo, que utilizamos, que es Q cuadrado partido por 4, más el coste del capital, que es 2, por el capital que tenemos, que es 2. En este caso el capital ya era constante e igual a 2. Y esto es igual a Q cuadrado partido por 2 más 4. Y nos pedían, Vale, nos pedían simplemente comentar cómo era esta función de producción y exactamente igual que antes, como el exponente es mayor que 1, vamos a ver que es una función convexa. Aquí se puede ver directamente, pero aún así voy a hacer todos los cálculos para que lo veáis. La derivada respecto de Q, coste marginal, sería bajando el 2, Q, ¿vale? Bajaríamos el 2, 2 partido por 2 se nos iría, y la segunda derivada sería 1. Como es positivo, sabemos que la función es convexa. Es decir, tendrá esta forma y por tanto sabemos que tiene rendimientos decrecientes. Acordaros muy bien del tema 6, teníamos una diferencia entre rendimientos decrecientes a escala y rendimientos decrecientes del trabajo, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Tenemos rendimientos decrecientes o constantes a escala cuando el capital no es fijo. Cuando hemos hallado el capital y trabajo óptimos con la RTS, cuando hacemos el lagrangiano, con todo eso obtendremos una función de costes que tiene en cuenta los cambios en trabajo y en capital y por tanto los rendimientos serán a escala, porque la escala intenta recoger el efecto en todos los factores. Aquí, como el capital es constante, es fijo, no puede cambiar, únicamente estamos viendo los rendimientos que tiene el trabajo, el factor trabajo. Y entonces sería rendimientos decrecientes del factor trabajo o del trabajo, o de los empleados. Y nos preguntan si se cumple la ley de los rendimientos decrecientes. Efectivamente, se cumple porque los rendimientos son decrecientes. La ley lo que nos dice es que habrá algún punto a partir del cual los rendimientos sean decrecientes. Aquí lo son absolutamente siempre. Entonces, este sería el apartado A. Vamos con el apartado B. Apartado B, obtener las curvas de coste total medio, coste variable medio y coste marginal. Vale, entonces el coste total medio simplemente es el coste medio,
tendríamos que Q era igual a 2 por L elevado a un medio, y de aquí sacábamos que el coste era igual a Q cuadrado partido por 2 más 4. El coste medio simplemente es el coste partido de la cantidad. Es cuánto coste más o menos tiene cada producto que hemos fabricado. Y esto sería, pues, Q cuadrado partido por Q es Q partido por 2 más 4 partido por Q. Ahí tendríamos el coste medio. El coste variable medio, esto no lo hemos visto en teoría, vale, sé que esto en el examen no lo voy a pedir, pero bueno, lo hago por si realmente no es muy complicado. El coste variable medio es coger el coste, pero únicamente la parte variable, la parte que puede cambiar con Q, ¿vale? El 4 es constante, esto sería el coste fijo, y esta parte que puede variar con Q sería el coste variable. Pero esto lo veréis, cómo analizar la economía entre fijo y variable, y lo que nos puede importar esa distinción lo veréis en micro 2. Pero bueno, aquí nos lo piden, lo hago. Coste variable medio sería coger el coste variable, Q cuadrado partido por 2, y simplemente dividirlo por Q, que es igual a Q partido por 2. Y coste marginal nos pedían, sí, que es coger la función de coste y derivar respecto de Q, y esto nos queda Q. Vale, C. ¿Cuál es el nivel de producción máximo que a corto plazo podría alcanzar con un presupuesto de 204 unidades monetarias? Entonces tenemos un presupuesto de 204 unidades monetarias. Vale. ¿Qué tenemos? El coste, tenemos aquí, era igual a Q al cuadrado partido por 2 más 4. Si únicamente tenemos 204 para gastar, nuestro coste tendrá que ser 204 o menos. Entonces vamos a suponer que empleamos todo el presupuesto porque queremos producir la mayor cantidad posible. Pues bueno, simplemente sustituimos. Igualamos a 204, y de aquí el 4 lo movemos hacia la derecha. Tendríamos Q cuadrado partido por 2 igual a 200, Q cuadrado igual a 400, y de aquí tendríamos que Q es igual, si no me equivoco, a 20. También podría ser menos 20, pero bueno, la producción nunca puede ser negativa, con lo cual nos quedamos con la única solución posible positiva. Entonces, con un presupuesto de 204 euros, podemos producir como máximo 20 unidades de producto. Y nos piden apartado D, luego también aquí, queremos producir 50 unidades de producto. ¿Cuál debería ser el mínimo coste al que poder producir esta cantidad? Pues simplemente vamos a la función de costes, metemos que Q es igual a 50, 50 al cuadrado partido por 2 más 4. 50 al cuadrado es 2500. Creo que sí, pero no la quiero liar. No. Sí. Vale. Partido de 2 más 4, que es igual a 1254. Entonces, el coste de producir 50 unidades es de 1254. Nos preguntan qué cantidades de K y de L se debería utilizar. Bueno, sabemos que de K empleamos 2 unidades, y de L, ¿cuánto emplearemos? Pues para ello utilizamos la función de L que teníamos anteriormente. Lo hemos sacado antes. L era igual a Q cuadrado partido por 4. Es decir, 2500 partido por 4, que es igual a 675
2500 partido por 4, 600, me he ido. 625. Ok. Vale, y ya para acabar vamos a hacer el 10, que es un poco un resumen del ejercicio básico que se puede pedir. Entonces aquí nos dan una función de producción que es 10lk menos 5l cuadrado menos k cuadrado. Aquí ya, como veis, es un poco más difícil obtener los rendimientos. Nos piden, o nos dan, perdón, que los precios son 10 para el, 10 para el trabajo y 2 para el capital. Vale. Y nos piden el mínimo coste con el que podemos producir 160.000 unidades, con lo cual el objetivo es producir 160.000. Para ello, primero vamos a calcular cuál es la curva de costes de esa producción. Entonces, construimos el lagrangiano. ¿El lagrangiano qué es? Primero, curva de costes. 10 por el trabajo que voy a emplear, más 2 por el capital que voy a emplear. Más mu, tenemos q menos 10lk más 5l cuadrado más k cuadrado. Aquí en vez de q podríais meter directamente los 160.000, ¿vale? No habría problema en hacerlo, pero yo lo voy a hacer sin meter la q para que nos pueda funcionar el sistema en cualquier otro tipo de ejercicio, ¿vale? Así lo tenéis un poco más completo. Entonces primero haríamos la derivada respecto de L. Entonces sería 10 más mu, y ahora vamos con la derivada respecto de L, que sería, bajamos el 2, 2 por 5 es 10, 10L menos 10K. Y esto igual a 0. La derivada respecto del capital es igual a 2 más mu. Y la derivada respecto a K, aquí tendríamos 2K menos 10L igual a 0. Y la derivada respecto de mu, pues simplemente es Q menos 10LK más 5L cuadrado más K cuadrado igual a 0. Vale. De aquí, por ejemplo, podemos obtener que 10 es igual a mu. Aquí lo que voy a hacer es cambiar el orden. En vez de poner un menos delante, 10K menos 10L. Y aquí tenemos que 2 es igual, y hago lo mismo, 10L menos 2K. Hacemos el cociente de los precios, 10 partido por 2 es igual a el cociente de lo que tenemos ahí, 10K menos 10L partido de mu, 10L menos 2K, mu con mu se nos va y nos queda 10K menos 10L partido por 10L menos 2K. ¿Vale? Repito, esto es el cociente de los precios, del salario y del capital, y esto sería simplemente la RTS que veíamos en el tema 6. Vale, vamos a ver qué relación podemos encontrar aquí entre K y L. Para ello podemos multiplicar el 2 en la izquierda y el denominador aquí el 2 aquí a la derecha arriba y el 10L menos 2K arriba a la izquierda. También podríamos empezar simplificando, por ejemplo, dividiendo por 10 y tal. Se puede hacer de muchas maneras. Aquí tendríamos 10 por 10L es 100L, menos 10 por 2K es 20K, igual a 2 por 10K es 20K, y 2 por menos 10L es menos 20L. Y de aquí podemos sacar, por ejemplo, que 120L es igual a 40K, es decir, que K es igual a 3L. ¿Vale? Entonces ya tenemos una relación entre K
y L, que le hemos encontrado al igualar el cociente de los precios de los factores al cociente de las productividades marginales, tanto del trabajo como del capital, ¿vale? Que lo hemos hecho a través del lagrangiano. Una vez que tenemos K y la relación entre K y L, vamos a la función de producción. Vale. Entonces, teníamos que K era igual a 3L, lo cual es lo mismo que decir que L es igual a K partido por 3. Y teníamos que Q era igual a 10LK menos 5L cuadrado menos K cuadrado. Entonces vamos a, por ejemplo, cambiar K por 3L. Q es igual a 10 por L por K, que es 3L, menos 5L cuadrado menos K al cuadrado. Si K es 3L, K al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 3 al cuadrado, que es 9, por L al cuadrado. Y esto es a 30L cuadrado menos 5L cuadrado menos 9L cuadrado. Nos queda que Q es igual a 16L cuadrado. Y por tanto L es Q partido por 16 elevado a un medio, o la raíz de Q partido por 16. Esto, si queréis, se puede simplificar aún más. Raíz de Q partido por raíz de 16, que es 4. ¿Cuánto es K? Hay dos formas de hacerlo aquí. O bien cambiáis L por la función que tenemos aquí y despejáis K, o mucho más sencillo, K es 3L, con lo cual simplemente K es igual a 3 por L, que era la raíz de Q partido de 4. Y ya tendríamos la cantidad de L y la cantidad de capital. Vamos con la función de costes. La función de costes era el precio del trabajo, que era 10, por el trabajo, raíz de Q partido de 4, más el precio del capital, que era 2, por el capital, que es 3, raíz de Q partido de 4. Sacamos factor común, esto es 10 más 6, 16, por la raíz de Q partido de 4, o simplemente 4 por la raíz de 16. Y ya está. Ahora, por cada cantidad que queramos obtener, sabremos cuál es el coste necesario en el que tenemos que incurrir. Entonces, el objetivo era que Q fuera igual a 160.000. La raíz, a ver, ¿cómo se pone esto? Aquí. La raíz de 160.000 es 4 por 400, y esto es 1.600. Leñé. Con lo cual nos preguntan cuál es el coste mínimo para poder obtener esa cantidad. El coste es 1.600. Como he dicho antes, en el ejercicio simplemente podíais haber ya partido de que la cantidad a producir era 160.000, pero ¿qué ocurre? Que si ahora el ejercicio, por ejemplo, te pregunta ¿qué ocurre si en vez de esta cifra quiere producir 300.000? Pues hay que volver a hacerlo, simplemente cambiamos Q por esos 300.000 y tendríamos el coste. Entonces, siempre suele ser más interesante en el lagrangiano no meter las restricciones o las variables o las cifras que nos da el ejercicio para ser lo más genéricos posibles y, por tanto, a la hora de hacer nuevos apartados poder ir un poco más rápidos. Pero bueno, eso ya un poco como lo veáis. Entonces, con esto ya teníamos bastantes ejercicios hechos del tema 7. Recordad que para el lunes intentaré subir otro vídeo con ejercicios del tema 5, 6 y 7. ¿Vale? Tener un vídeo de 1 hora o así para que podáis repasar antes del examen. Y con eso me despido. Hasta luego.